Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que es la distribución muestral de la media. Primeramente, ¿qué es la distribución muestral? La distribución muestral es el conjunto de valores que resultan del análisis de muestreo. Estos pueden obtenerse de diferentes muestras de igual tamaño que conforman una población determinada. Entonces, la distribución muestral de medias es una distribución de probabilidades de todas las medias posibles de las muestras de igual tamaño que se pueden extraer de poblaciones dadas. Para esto se deben cumplir ciertas condiciones. La primera es que si una muestra aleatoria de n mediciones se selecciona de una población con una media poblacional que se representa con la letra mu y una desviación estándar poblacional representada con la letra sigma, la distribución muestral de la media, que se representa con x segmentada, tendrá una media mu y una desviación estándar que se calcula con esta fórmula de aquí, que dice que va a ser igual a la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y a esto se le conoce como el error estándar de la media, ya que la desviación estándar de una estadística empleada como estimador de un parámetro poblacional también se le conoce como error estándar del estimador, de ahí las letras SE. Les puede aparecer SE o SE subíndice X segmentada. Si la población tiene una distribución normal, la distribución muestral de X segmentada estará exactamente distribuida en forma normal, cualquiera que sea el tamaño de la muestra. Por otro lado, si la distribución poblacional no es normal, la distribución muestral de X segmentada estará distribuida normalmente en forma aproximada para muestras grandes. Y para este caso, se utiliza el teorema del límite central, en donde ya hay un video en donde explico más a detalle este tema. Si se sabe que la distribución muestral de X segmentada es normal o normalmente aproximada, se puede describir el comportamiento de la media muestral al calcular la probabilidad de observar ciertos valores de X segmentada en muestreo repetido. Entonces, los pasos para calcular probabilidades para la media muestral son los siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la media poblacional, que se representa con mu, y calcular el error estándar. Después procederemos a escribir el evento de interés en términos de X segmentada y se procederá a localizar el área apropiada en la curva normal. Después vamos a convertir los valores de X segmentada en términos de Z. Para ello se utiliza esta fórmula de aquí, en donde nos dice que Z va a ser igual a la media de la muestra menos la media poblacional entre la desviación estándar poblacional, que a su vez está dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y por último, vamos a encontrar la probabilidad que le pertenece a Z calculada, por medio de las tablas de distribución normal. Cuando nos referimos a distribución normal, nos referimos a esta gráfica de aquí, en donde los valores de Z toman esta forma curveada. Para entender mejor este tema, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Algunos deportes en los que se practica una cantidad de carreras, saltos de altura o de longitud ponen a los participantes en riesgo de tendinopatía de Aquiles, por sus siglas AT, que es una inflamación o engrosamiento del tendón de Aquiles. Un estudio observó el diámetro en milímetros de tendones afectados y no afectados de pacientes que participaron en este tipo de actividades. Suponga que los diámetros del tendón de Aquiles en la población general tiene una media de 5.97 milímetros, con una desviación estándar de 1.95 milímetros. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra seleccionada al azar de 31 pacientes produzca un diámetro promedio de 6.5 milímetros o menos para el tendón no afectado? Para resolver el inciso A, lo primero que tenemos que hacer es acomodar nuestros datos. Como se puede leer en la primera parte del enunciado, nos está diciendo que la población general tiene una media de 5.97 milímetros. Este valor es igual a la media de la población. Entonces mu va a ser igual a 5.97. Y aquí seguido nos dice que tiene una desviación estándar de 1.95. Esta desviación estándar se está refiriendo a la desviación estándar de la población. Entonces sigma va a ser igual a 1.95. En el inciso A nos está diciendo que seleccionaron al azar 31 pacientes. Entonces, este número equivale al tamaño de la muestra.
Tenemos una muestra de 31. Lo que prosigue es escribir el evento de interés en términos de X segmentada. Y para ello tenemos que volver a leer lo que nos está diciendo el inciso A, en el cual nos está preguntando la probabilidad de que el tamaño de la muestra produzca un diámetro promedio de 6.5 o menos para el tendón no afectado. Entonces lo representamos de la siguiente forma. La probabilidad de que X segmentada, que representa la media de la muestra, sea menor o igual a 6.5 milímetros. Una vez que tenemos nuestro evento de interés, vamos a convertir los valores de X segmentada en términos de Z, utilizando la siguiente fórmula, donde Z va a ser igual a la media de la muestra menos la media de la población dividido entre la división de la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Sustituyendo los valores nos da igual a 6.5 menos 5.97 dividido entre 1.95, que a su vez está dividido entre la raíz de 31. Va a ser igual a 0.53 dividido entre 1.95, que a su vez va a estar dividido en 5.568, que es igual a la raíz de 31. Realizando esta división de aquí, nos queda que va a ser igual a 0.53 entre 0.35 y nos da como Z igual a 1.51. Y si nuestro valor de Z lo representamos en la gráfica de distribución normal, nos queda de la siguiente forma. Nuestra media poblacional en términos de Z va a ser igual a 0 y se va a ubicar exactamente en el centro de nuestra gráfica. Y 1.5 está como por aquí en esta parte. El área que nos interesa es esta de aquí, la que está en azul, porque nos está preguntando la probabilidad de X segmentada sea menor o igual. Esto nos quiere decir que nos representa la parte izquierda. Solo esto nos interesa, lo blanco no. Y para saber la probabilidad que representa esta área sombreada, nos tenemos que ir a las tablas de distribución normal, en las cuales, como se puede observar con esta gráfica, nos da la probabilidad del área sombreada hacia la izquierda, más no a la derecha. En este caso, pues no tenemos ningún problema porque estamos buscando el área hacia la izquierda. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar nuestra Z. Nos ubicamos en 1.5, que es aquí, y buscamos 0.01, que es aquí. Entonces, el área que le corresponde a una Z igual a 1.51 es 0.9345. Vamos a escribir nuestra probabilidad en términos de Z, quedando la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.51. Y como vimos en nuestras tablas, va a ser igual a 0.9345. Si este valor lo expresamos a porcentajes, simplemente lo tenemos que multiplicar por 100 y nos da un valor de 93.45%, la cual es la probabilidad de que una muestra seleccionada al azar de 31 pacientes produzca un diámetro promedio de 6.5 milímetros o menos para el tendón no afectado. Ahora vamos a resolver el inciso B, el cual nos dice que cuando los diámetros del tendón afectado se midieron para una muestra de 31 pacientes, el diámetro promedio fue de 9.8 milímetros. Si el promedio del diámetro del tendón en la población de pacientes con AT no es diferente al promedio del diámetro de tendones no afectados, es decir, de 5.97, ¿cuál es la probabilidad de observar un promedio de diámetro de 9.8 o mayor? Entonces lo que tenemos que hacer es acomodar nuestros datos. Como aquí nos está diciendo que el promedio de diámetros de tendones no afectados va a ser igual al promedio de la población general, que es de 5.97, entonces nuestra mu va a ser igual de 5.97, con su respectiva desviación estándar de 1.95. Además de que la muestra va a ser también de 31 pacientes. Entonces n va a ser igual a 31. Lo que prosigue es escribir nuestro evento de interés en términos de X segmentada, es decir, en términos de la media o promedio de la muestra, quedando de la siguiente forma, en donde vamos a buscar la probabilidad
de que X segmentada, que es el promedio o media de la muestra, sea mayor o igual a 9.8, ya que nos está preguntando que si cuál es la probabilidad de observar un promedio de diámetro de 9.8 o mayor. Lo que prosigue es convertir los valores de X segmentada en términos de Z. Para ello vamos a utilizar la misma fórmula, que Z va a ser igual a X segmentada menos mu, dividido entre la división de la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada de n. Sustituyendo los valores queda de la siguiente forma. Z va a ser igual a 9.8, que es la media muestral, menos 5.97, que es la media poblacional, dividido entre la desviación estándar poblacional de 1.95, que a su vez está dividido entre la raíz cuadrada de 31, que es el tamaño de la muestra. Realizando la operación del numerador, nos queda igual a 3.83 dividido entre 1.95, que a su vez está dividido entre 5.568, que es la raíz de 31. Realizando esta división nos queda que va a ser igual a 3.83 entre 0.35, dándonos una z igual a 10.93. Ahora lo que sigue es encontrar el área que le corresponde a una z de 10.93. Entonces nos vamos a nuestras tablas de distribución normal y buscamos en z primero 10. Como pueden observar, los resultados llegan a 3.49. Entonces vamos a utilizar el último valor, que es de 0.9998. Ahora vamos a representar nuestra probabilidad en términos de z, quedando la probabilidad de que z sea mayor o igual a 10.93. Por este símbolo de aquí, nos está diciendo que nos interesa la parte hacia la derecha. Y como lo comenté en el inciso A, las tablas nos dan el valor del área bajo la curva hacia la izquierda. Entonces, para calcular ese valor, se hace lo siguiente. A 1 le vamos a restar el área 1, porque toda el área bajo la curva en términos de z es igual a 1. Entonces nos queda de la siguiente forma. Va a ser igual a 1 menos 0.9998, que es igual a 0.0002. Y si esto lo multiplicamos por 100 para representarlo en porcentaje, es igual a 0.02%. Si lo queremos visualizar mejor, lo podemos graficar. Y queda de la siguiente forma, en donde esta pequeña parte que se ve en azul es la que nos interesa. Entonces la probabilidad de observar un promedio de diámetro de 9.8 milímetros o mayor es de 0.02%. Y el inciso C nos pregunta qué conclusiones podrían sacarse de los resultados del inciso B. Podemos concluir que básicamente la probabilidad de observar un promedio de diámetro de 9.8 o mayor es muy nula, ya que la media muestral que nos está preguntando es mucho mayor a la media de la población.